bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. For English, click the CC subtitles. El día de hoy les voy a mostrar cómo le estoy enseñando a mi esposo a preparar estos ricos tamales norteños, tamales rojos con una salsita verde deliciosa que ya tenemos en el canal. Por aquí les voy a estar dejando el enlace para que vean esta rica salsita. Y bueno, estos tamalitos son deliciosos para Navidad o cualquier ocasión, Año Nuevo o cuando gusten. Y bueno, muchas gracias por los 1000 suscriptores, estamos muy contentos por este gran logro de ustedes y de nosotros y vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí tenemos una pierna de cerdo. Mi esposo me va a ayudar a prepararla, quitarle la grasa, partirla en trocitos y lo vamos a estar haciendo en la Instant Pot. Entonces todo el proceso de los tamales lo vamos a estar haciendo de forma un poco más rápida con lo que es la olla de presión, la Instant Pot. También vamos a usar costilla de cerdo y me va a hacer el favor de que todos los pedacitos queden muy bien para meterlos en la Instant Pot, en la cual vamos a agregar también cebolla y no puede llegar al máximo de la línea, no nos podemos pasar del máximo de agua. Para evitar accidentes hay que mantenerlo en esa línea. Vamos a hervir en cocinar a presión, en high pressure y more por 30 minutos aproximadamente. Y así nos quedó la carne. Aquí también mi esposo ya me ayudó a picarla. Y para preparar la salsa roja vamos a estar usando 2 chiles pasillas secos y aproximadamente de 10 a 12 chile guajillo. También voy a usar 2 tomates rojos y un tomate verde. Y en la Instant Pot igual vamos a cocinar a presión por aproximadamente 2 minutos. Una vez que nuestros chiles estén fríos, vamos a quitarle las semillas y los vamos a pasar a la licuadora con los tomates también y un poco de su agua de cocción. Vamos a licuar muy bien esta salsa. Y vamos a preparar un sartén con aceite. Yo estoy usando 2 porque no tengo un sartén en este momento más grande. Y vamos a dividir nuestra salsa, pero ustedes pueden hacer en una cazuela grande, una olla. Vamos a mezclar muy bien. También vamos a estar agregando sal y pimienta al gusto. También pueden agregar comino o lo que gusten. Y miren, vamos a agregar la carne a nuestra salsa roja. Aquí tenemos, me parece que es un poco de cachete que tenía de la vez pasada que herví cerdo, así que tengo un poco de cachete y pierna también. Las cantidades de lo que utilizamos se las voy a dejar en la caja de descripción. Aproximadamente ocupé 2 kilos de carne, pero ustedes van viendo. También hice unos tamalitos de frijol. Al final del video ahí los van a poder ver. Vamos a poner a remojar nuestras hojas en la Instant Pot por aproximadamente 2 minutos. Y en una charola grande, un bol, una paila, vamos a agregar 2 kilos de harina de maseca, de harina para tamales, de maíz, marca Maseca. Y más o menos ocupamos de 1 a 2 cucharadas de polvo para hornear. También vamos a agregar sal al gusto. Yo estoy usando 2 cucharadas de sal, pero ustedes van viendo. Vamos a necesitar manteca de cerdo derretida. Yo la estoy usando así, no está caliente, está al tiempo. Ya la dejé reposar y vamos a agregar aproximadamente de 3 a 4 tazas de manteca de cerdo. Vamos a dejar una masa un poco grumosita, que quede arenosita cuando la estemos mezclando. Y de ahí ya vamos a continuar con agregarle caldo. Este caldo que tengo aquí es caldo donde cocinamos la carne, así que la vamos a estar utilizando. Más o menos usé de 10 a 12 tazas de este caldo, pero ustedes van viendo cómo quieren su masa. Y miren, así nos va quedando nuestra masita para los tamales. Vamos a mezclar muy bien hasta tener esta textura. Y bueno, ya salieron nuestras hojas de la Instant Pot, ya están suaves y vamos a empezar. Vamos a poner al marido a tamalear porque ya tenemos la masa y las carnes listas para que se ponga a trabajar. Miren, aquí le estamos diciendo que tiene que ponerle la masa a la hoja, la carnita, que estén bien llenitos para que no comamos pura masita, también carne, ¿verdad? Claro que sí, así que vamos a dejarlo que haga su chamba y ya les voy a decir cuánto tiempo en la Instant Pot. Y vamos a colocar la rack con la que viene la Instant Pot para que sirva como vaporera. Vamos a poner los tamalitos así paraditos para que no se nos tiren. Aquí ya tiene mi esposo armado varios, así que ya podemos empezar a cocinar.
Miren, y aquí tenemos otros rellenos. Tengo frijolitos y carne molida con frijoles. Para las personas en la casa que no comen cerdo, pues tenemos otras opciones. También se pueden hacer estos tamalitos de vegetales o del relleno que tú gustes. Y una vez que esté llena nuestra olla con nuestros tamalitos, vamos a colocarla en la Instant Pot ya conectada. Vamos a agregar nuestra taza de agua para que genere el vapor necesario para su cocción. Cerramos muy bien la tapa. Vamos a cocinar a presión en lo más alto, en more and high, a 20 minutos únicamente. Y vamos a asegurarnos de tener bien la parte de arriba en sealing, encerrado, para que no vaya a salir el vapor. Una vez que transcurran los 20 minutos, cancelamos y sacamos el vapor. Y miren, así nos quedaron bastantitos tamales. Estuvimos varias veces usando la olla para la Instant Pot para sacar más tamalitos y quedaron buenísimos, de verdad se los recomiendo. Son ideales y prácticos para preparar ahorita en la temporada navideña o incluso para Año Nuevo. Y espero que les gusten tanto como a nosotros y nos vemos como siempre hasta la próxima. Bye.